Bueno, vamos a comenzar explicando ecuaciones diferenciales. Esta es una importante rama de las matemáticas, donde como comienzo podemos decir que hay ciertos fenómenos físicos, principalmente, donde no será posible establecer relaciones entre magnitudes y lo que sí que vamos a poder hacer es establecer relaciones entre las derivadas de las magnitudes con las propias magnitudes. Estamos hablando entonces de relacionar una función con su derivada o derivadas sucesivas. Entonces, cuando nos aparezca este tipo de expresiones, pues vamos a estar hablando de ecuaciones diferenciales. Entonces, las ecuaciones en aquellas donde se relacionan funciones desconocidas con sus derivadas, o también se pueden llamar, o en otros campos se suelen llamar diferenciales, derivadas o diferenciales, pues es lo que se llaman ecuaciones diferenciales. Entonces son ecuaciones, son igualdades donde tenemos expresiones donde aparece la función desconocida, su derivada y derivadas también sucesivas. Entonces, dependiendo de cómo sean esas derivadas, pues vamos a darle un nombre u otro a la ecuación diferencial que tenemos. Por ejemplo, un caso para comenzar, la ecuación de la desintegración radiactiva de un elemento viene expresada en función de la derivada de la función es igual a menos k, siendo k una constante, por la función. Entonces, esa sería la expresión de la desintegración radiactiva de un elemento, donde fijémonos que aparece la derivada de la función, la derivada de una función desconocida, que es igual a una constante menos una constante por la función sin derivar. Entonces, también se podría decir que es la diferencial de la función con respecto a x. La derivada de la función también se puede expresar como la derivada de la función con respecto a la indeterminada, a la variable independiente x, diferencial de y con respecto a x. Bien, pues entonces, quizá que esta última expresión sea más sencilla de tratar para cuando tenemos que resolver una ecuación diferencial. En las ecuaciones diferenciales, todo el rigor, toda la rigurosidad matemática, pues a veces se relaja un poco con la intención de que se facilite o que los cálculos que se hagan sean parecidos a cómo se trabaja en el álgebra. Entonces, cuando tenemos diferencial de y con respecto a x, con respecto a la variable independiente x, pues parece que tenemos ahí un cociente, una división. Parece que tenemos diferencial de y dividido entre diferencial de x. Y entonces eso es lo que cuando en álgebra teníamos un cociente, una división, decíamos que pasábamos multiplicando o que lo que está dividiendo se pasa multiplicando. Y pues eso también es lo que se va a hacer en ecuaciones diferenciales, si bien tenemos que tener cuidado porque la notación a veces pues, nos puede llevar también a errores. Puede facilitar las cosas, pero también llevarnos a errores. Entonces, cuando la función desconocida, cuando la función y de la que estamos hablando es de una sola variable, y igual a y de x, la variable independiente solamente es una, la x, en este caso pues recibe el nombre de ecuación diferencial ordinaria, que es la que más se suele estudiar, las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son aquellas en las cuales solamente la función tiene
una variable. Serían funciones reales de variable real. Por contra, las ecuaciones como la que tenemos aquí, por ejemplo, en la cual aparece una función v y se deriva con respecto a x, tenemos su parcial con respecto a x y su parcial con respecto a y, es decir, tiene más de una variable, la función v, pues entonces esta ecuación ya no es ecuación diferencial ordinaria, sino que se denomina ecuación en derivadas parciales, porque fijémonos que aparecen las derivadas parciales de la función v, parcial con respecto a x y parcial con respecto a y. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación en derivadas parciales y aquí pues teníamos anteriormente un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Por cierto que aquella función en la que digamos que sustituida en la ecuación la convierte en una identidad, es decir, que hace cierta la igualdad, pues es una solución de la ecuación diferencial. Esto es similar a cuando hablábamos de la solución de una ecuación algebraica. Una solución, por ejemplo, la solución de una ecuación era 7, si al sustituir la x por 7, pues se obtenía una igualdad. Aquí es lo mismo, una función es una solución de una ecuación diferencial si al sustituirla en la ecuación diferencial, esa función, pues me da una igualdad. También se habla de el grado máximo de la derivada de la función desconocida, el cual es el orden de la función, por ejemplo, de la ecuación, quiero decir. Por ejemplo, esta de aquí sería de grado 1, ya que el mayor orden de la función derivada es la derivada primera, es decir, orden 1. Primera derivada, orden 1. Al proceso de determinación, al proceso de encontrar soluciones de una ecuación diferencial es a lo que se suele llamar también la integración. Cuando nos dicen integra esta ecuación diferencial, lo que nos están diciendo es que encontremos la solución o soluciones de dicha ecuación diferencial. Cuando nos dice, repito, que integremos dicha ecuación diferencial. Por último, para acabar este primer encuentro con las ecuaciones diferenciales, este primer acercamiento a las ecuaciones diferenciales, pues decir que nos vamos a centrar en las ecuaciones diferenciales de primer orden en un primer momento, ya que pues, son, digamos, el punto de partida que nos va a permitir entender de una manera más apropiada las restantes ecuaciones diferenciales.